Vamos a continuar entonces. La semana pasada habíamos visto y terminado de ver eh, esa fe tan linda que nos despierta, ¿no? Que es la fe adolescente, la que nos saca de un esquema de repente estructurado, rígido, completamente fuera de quienes somos, ¿no? Completamente desencarnado, ¿no? Para ponerle un adjetivo propio de lo que acabo de decir. Y hoy vamos a ir explorando y viendo lo que el padre Jalix dice. Hay otros periodos en la vida del hombre que, estoy citándolo, a mí me gustaría llamarle el periodo de la fe adulta, ¿no? ¿Qué significa este paso de la fe adolescente a la fe adulta? Antes de hacer la oración, hago simplemente esta introducción. Conviene siempre aclarar, especialmente por si alguno no ha escuchado los encuentros anteriores, que estas etapas de la fe no coinciden o no deberían o no tienen por qué coincidir con la etapa biológica de la persona. O sea, no significa que el adolescente está en la adolescencia. Sí se espera que un adolescente reaccione de esa manera. Por eso cuando vienen los papás, que vienen en una cantidad impresionante, incluso los jóvenes o los adolescentes ya cercanos a estar rayando con la juventud, ¿no? La juventud en su primera etapa. Ay, qué barbaridad, mis hijos ya no vienen con nosotros a misa, ya no quieren saber nada de participar, ya no le encuentran, a lo mejor se escapan cuando saben que vamos a hacer tal o cual actividad familiar. Qué barbaridad, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo criamos? ¿A vos qué te parece? ¿No? Entonces, bueno, hemos todos atravesado por esa misma situación. Y justamente lo que veíamos la semana pasada, que es una característica propia de la adolescencia. Me gusta decir que cuando uno trata de vivir la fe encarnada de una manera real y muy humana en la vida de uno, si no pasa durante la adolescencia, va a pasar en algún momento, porque en algún momento hay un quiebre con lo que debo y no debo, con lo que tengo que hacer porque hay que hacerlo porque es obligatorio y me preocupa si no hago las cosas como corresponden porque quedo fuera de esta historia, ¿no? Hay un momento en que necesariamente se debe de provocar ese quiebre. Si no lo tuviste a los 18, 20 años, 25, lo vas a tener en alguna etapa de tu vida de revelarte. Obviamente, siempre y cuando te preocupe, desees, o sea para vos importante vivir la fe encarnada, ¿no? De acuerdo a esto que vamos, de lo que estamos viviendo día a día, de alguna manera. Entonces, con esto me gusta siempre aclararlo para que tampoco nosotros caigamos en el error de encasillar este tipo de características. También recuerden que lo hemos dicho desde el primer día, que se puede dar que me descubro con una fe absolutamente adolescente en el tratar de asumir, de vivir o de llevar adelante tal o cual situación. Me descubro a mí misma, pero estás reaccionando como un crío, ¿no? Dirían en España, en el sentido de ver que a lo mejor tengo la capacidad de tener un discernimiento profundo y claro en varios aspectos de mi existencia, pero en otros no, ¿no? ¿Cómo se van conjugando? ¿Para qué hacemos esto? Porque como queremos vivir encarnados, es querer vivir dándonos cuenta de lo que nos pasa, cómo lo vivimos, cómo lo testimoniamos, saber esta cosa de la importancia que tiene la pregunta que hace el Génesis,
creo que es el versículo 6 o versículo 7, no me acuerdo ahora, no importa, en donde Dios le pregunta a los primeros padres, ¿dónde están? Esa pregunta que se convierte por ser una de las primeras preguntas, creo que es la primera, que viene de la boca de Dios hacia las criaturas, se convierte en la pregunta esencial de nuestra vida. ¿Dónde estamos? ¿En qué situación nos pondríamos? ¿Dónde podría yo decir que me encuentro? ¿En relación a mí misma? ¿En relación a Dios? ¿En relación a mis hermanos? Es importantísimo. Es la manera de no perder la capacidad de mirarme, de contemplarme. Cuando hago eso, no caigo en el error de los fariseos, doctores de la ley y escribas, que mirá lo que hacen tus discípulos. ¿Por qué no hacen tal cosa? ¿Y por qué hacen tal otra? ¿Cómo vas a sanar si es sábado? ¿No? Fíjense cómo el Evangelio nos lleva a darnos cuenta. Y muchas veces caemos en ese error por estar un poquito distraídos nomás. Cuando nos despertamos, cuando queremos vivir despiertos, cuando queremos vivir en plenitud la realidad que estamos viviendo en nuestra vida, bueno, está buenísimo que nos preguntemos dónde estamos. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Así que para ayudarnos a esto, vamos a continuar, pero antes vamos a rezar. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en una presencia que hoy vamos a descubrir como una presencia plena, como una presencia absolutamente real, concreta, que no está fuera de mí, sino que está en mí. Es la característica de la fe adulta, está en mí. La descubro dentro de mí. Hay una experiencia de este Dios que me inhabita, eh, me hace acordar muchísimo San Agustín, ¿no? Que lo buscaba tanto fuera y él va a decir, estabas más dentro de mí que yo mismo, que mi propia mismidad. Allí es donde lo vamos a encontrar, allí es donde vamos a tomar contacto con este Señor que es mi maestro interior, que es el dulce huésped del alma, es aquel que no se separa de mí absolutamente nunca y me ayuda fortaleciéndome a que yo no me quiera separar de él. No ya como una necesidad, sino entendiendo que si me separo de él dejo de vivir, se me va la vida. Así que a este Dios que nos inhabita, lo saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso resplandor de tu reino de tu reino eterno, de tu reino. Dos puntos. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a poder tener esta relación, de darnos cuenta cuál es su esplendor, cuáles son sus obras, cómo obra en nosotros, cómo nos asocia sin cesar a este reino que viene a traernos y que nos invita a vivir y también a expandir. Cómo nos llama a que con nuestros propios instrumentos, con nuestras propias herramientas, lo demos el 100 por 1,
para poder realmente hacer que otros se encuentren con Él. Te pedimos esto, Señor, y te pedimos también tener nuestro corazón y nuestro oído abierto a tu palabra, a tu enseñanza, a tu presencia. Te lo pedimos a vos, que sabés que estás en nosotros, porque así lo prometiste hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, 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 bien. Bueno, bueno, bueno. Antes de empezar, yo venía viendo hoy la importancia que es eh, darnos cuenta, ¿no? Lo que les decía, que nos caiga el 50. Eh, Les quería preguntar, antes de ya abordar lo que es la fe adulta, me gustaría preguntarles si tienen algún comentario o duda de lo que vimos hasta ahora, en lo que es la fe del niño, la fe infantil y la fe adolescente. Simplemente porque, como vemos, es como que estamos ¿vieron cuando uno va a una montaña rusa, ¿no? Entonces, claro, estamos en la parte baja, fuimos subiendo, 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 vamos a llegar a lo más alto, ¿no? Y nos vamos ya a meter de lleno en lo que es la fe adulta y la fe madura, que es obviamente el deseo de todo corazón creyente, ¿no? Por eso es que me parecía, es como la mitad, es como la bisagra. Me parecía importante simplemente, si hay alguna duda o comentario, poderlo abocar ahora, abordar ahora, mejor dicho, y para poder continuar bien. Si no, continuamos y no hay absolutamente nada. Buenísimo. Seguimos entonces. Vamos al Lumen Fidei. ¿Se acuerdan que era el documento que yo les sugerí que me parecía súper importante en este caminar en la fe? Es bueno recordar o comentarles si alguno se unió hoy y no tiene idea de qué estoy hablando, es el documento que está escrito a cuatro manos. Mitad del documento lo escribió nuestro querido Benedicto XVI y la otra mitad lo completó Francisco, porque había quedado inconcluso y lo terminó y fue el primer documento que sacó en su papado, ¿no? Se llama La Luz de la Fe y tiene tanto que ver con lo que estamos viendo que el primer día se lo sugerí como lectura para que ustedes vayan completando y teniendo también otra fuente de información sobre el tema de la fe. En el en el punto 69, vieron que cada párrafo empieza con un numerito. En el punto 69 del documento dice: la fe nace del encuentro con el amor originario de Dios, en el que se manifiesta el sentido y la bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el dinamismo desplegado por este amor, en cuanto que se hace camino y ejercicio hacia la plenitud del amor. Eso es lo que vamos a ver en lo que se va a vislumbrar en una persona de fe adulta. La persona de fe adulta empieza a tener contacto con este amor originario de Dios, empieza a descubrirlo, sale de alguna manera de ese punto en donde estaba ubicado el de fe infantil, de ver a un Dios ajeno al mundo, un Dios que va como en una calle paralela a la realidad, el cual no me puedo comunicar nunca porque está tan lejos de mí, ¿no? Que en algún punto, lo que veíamos la semana pasada, se pone como mi contrincante, como aquel que me oprime, como aquel que no me deja seguir avanzando y es como un peso más que la plenitud de mi vida, ¿no? Cómo lo vive un adolescente en la fe. El hombre de fe adulta encuentra y se encuentra con esta realidad absolutamente clara. Dios existe.
Dios es real, Dios es la vida misma, Dios es. Y como es la vida, todo lo que yo viva en relación con Él va a profundizar y va a aumentar la vida en mí. En cuanto me separo de Él, empiezo a darme cuenta cómo resto vida a mi vida. El hombre de fe adulta experimenta como el adolescente soledad, pero una soledad existencial en este sentido. El Señor es tan real y existe, pero ya no lo vivo como aquel solucionador absolutamente de todo, no. Me puso a mí, me invitó a mí a que me haga cargo. Me da a mí como co-creador con Él y como criatura, imagen y semejanza de Él, las capacidades para poder vivir su existencia en esta vida y hacer que esta vida cobre un sentido conociéndolo a Él. Pero soy yo el responsable. Yo soy el que tengo que asumir, descubrir y vivir todos aquellos dones que me fueron dados para poder hacer real su presencia en esta vida, que es real y absoluta, pero yo soy responsable. No sé si soy clara. O sea, de vivirlo en una calle completamente ajeno, paralelo, opresor, de alguna manera como vedor de la equivocación y que gozan el castigo que me merezco, lo veo como una realidad tan patente, absoluta, que me asocia. Comienza la experiencia de vivir un Dios desde abajo. Empiezo a entender que es tan real y claro que debo encarnarlo en mi vida con lo que mi vida trae, con lo que mi vida es. Ya no puedo asociarme a un Dios a través de una práctica vacía, externa, ruidosa, aparatosa o tremendamente sangrante, sin encontrar el pleno sentido de lo que eso significa en mi existencia. O sea, la devoción cobra un sentido de plenitud cuando se asocia a mi realidad en un 100%, no paralelamente, no la práctica religiosa, sino la práctica religiosa es lo necesario para yo seguir profundizando en su presencia, en su conocimiento, en su vida, para darme cuenta y actuar en consecuencia. Estoy haciéndoles un resumen de lo que vamos a ir viendo parte por parte ahora que les comparta el PowerPoint, ¿no? Adulto, qué lindo, es aquel que ya no necesita ser alimentado, ¿no? De alguna manera. La A habla de negación. El que ya no necesita, a mí me viene al corazón, de alguna manera, esta figura de la papilla en la boca. El adulto es aquel que es capaz de conseguirse el alimento por sí mismo. Y como decía el Salmo de hoy, darse cuenta del don de Dios en la capacidad y en lo que me da, para que yo me lo pueda descubrir, elaborar y preparar para mí mismo. ¿Es claro esto? No, no, vamos a ver cómo por ejemplo, voy a seguir un poquito acá antes de entrar al PowerPoint. Continúa Lumen Fidei diciéndonos: la luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común. Acá voy a estar llamada como adulto a darme cuenta y a descubrir que existe este bien que vivo, se transforma de manera absoluta en la búsqueda hacia el bien común.
el hombre de fe adulta no se conforma con sentirse bien en esta relación con Dios, sino que busca la plenitud del bien común, de llevarle a otros, ¿no? Ahora a medida que vamos entrando en los cuadritos, me venía al corazón, hay un montón, hay infinidad de textos bíblicos al respecto. Todo el sermón de la montaña, el Señor lo orienta para que nosotros pasemos de una fe infantil a una fe adulta, porque le da el corazón a la Torá, mientras que la Torá, el Pentateuco, las leyes en Israel dominaban, ¿no? Se puede, no se puede, se debe o no se debe, está permitido, está prohibido. El corazón del Sermón de la Montaña es el desde dónde Dios va dando esta palabra para hacer resurgir en el hombre esta autonomía moral que ante la presencia de Dios y ante el descubrimiento de este Dios que lo inhabita y que está en su corazón, empieza a accionar desde allí. No porque esté prohibido lo deja de hacer, no porque esté permitido lo va a hacer, sino porque encuentra que viviéndolo de esta manera planifica su propia vida y la vida de los demás. Entonces la Torá deja de ser ley para convertirse en una auténtica instrucción, con lo que significa en hebreo, fíjense ustedes. Jesús lo que trata es de llevar al propio pueblo judío, estoy hablando puntualmente en el Evangelio según San Mateo, que descubra y que pase del Dios de la ley, ¿no?, al Dios que instruye, que enseña, que hace que nos vayamos, me encanta, que vayamos sembrando en nuestra vida y en nuestro corazón lo que significa realmente es, por ejemplo, en el Decálogo, los 3 mandamientos que miran hacia Él y los 7 que miran hacia el hermano. O sea, que sabiendo que cuando vivimos en profundidad la relación con Dios, eso de alguna manera se da de manera espontánea y natural y siempre aumenta la vida propia y ajena. Porque a Dios lo descubro, además de ser fuente de vida, como la vida misma. Dios es la vida, entonces él se empieza a regir su moral, que es absolutamente autónoma. Fíjense dónde está la adultez y el crecimiento. ¿Se acuerdan? Es emancipada de lo que le dicen que debe y que no debe. Es emancipada porque está arraigada en Dios mismo. Es el ama y haz lo que quieras, real y verdadero del santo, ¿no? Es en esa sensación de que cuando encuentro el sentido pleno que es la vida misma, que ya había empezado a preguntármela en mi etapa adolescente y ahora la encuentro y es real y no está fuera, no está en un decálogo, no está en un libro de preceptos, no está en un sistema de regulaciones, sino que está en la presencia viva, real de Dios en mi vida, en mi centro. Y eso hace que pasen muchas cosas, que haya una unidad desde Él, ¿no? Desde Él es de donde pienso, lo que quiero, lo que deseo, ¿no? Desde Él es de donde actúo. Hay como una suerte de deseo de vivirlo de tal forma que ya no tengo que aparatosamente demostrarlo, sino con cada actitud misma de mi vida lo voy testimoniando. Hay un deseo absoluto, sí, de hacerlo carne y realidad. Se le denomina a esta época la época del activismo, ¿no? Donde nos vemos llamados
de manera clara a un compromiso. Hay un compromiso real y concreto, porque mi bien me queda claro que no es propio, no es privado, no es absolutamente mío y nada más que mío. Tiende siempre al bien de los demás, ¿no? Entiendo que no puedo caer en ese egoísmo de que yo me siento genial y de alguna manera es lo que el Papa Francisco en otra oportunidad habla con mucha, de manera concurrente en esto de no caer en el intimismo religioso, sino en una intimidad con Dios que me lleve a una autorreflexión, pero siempre ligado y mirando hacia el afuera, hacia el otro. Esto que encuentro en Dios me lleva a actuar con mis hermanos, a mirar el bien común, ¿no? Es una etapa en donde está muy claro Mateo 25, ¿no? Bueno, ¿cómo demuestro que realmente soy creyente? Y porque tuviste hambre y te di de comer, tuviste sed y te di de beber. Me preocupa, el hombre de fe adulta se preocupa porque el otro también alcance la misma plenitud que está alcanzando él consigo mismo, ¿no? De alguna manera. Pero vayamos de a poquito. Yo me entusiasmo, les quiero decir todo junto y les voy a hacer un nudo en la cabeza en lugar de ayudar. Em, Fíjense, voy a ponerlo en grandecito esto, si me lo permiten, un minutito. Justamente después de experimentar el alejamiento de Dios en un mundo irreal, ¿no? El hombre es atravesado con la realidad de sentirse solo en este mundo librado a su propia responsabilidad. Ya no hay un papá que venga a suplir sus necesidades. Ahí es donde vemos la emancipación. ¿Se acuerdan que el adolescente estaba emancipado, pero emocionalmente, no realmente? Acá ya hay emancipación. Ya depende de mi respuesta, de mi responsabilidad. Ya no va a caer del cielo, ¿no? No va a estar ahí. Me viene a la idea esta imagen de la ascensión. ¿Qué hacen mirando al cielo? Como pónganse en marcha, vayan y proclamen, vayan y trabajen, vayan y testifiquen, ¿no? Vayan y expandan la presencia real de Dios en el mundo, ¿no? Esta cosa de quedarme mirando en el cielo, no, no, ¿sabes qué? El Señor ya te dio, usa esto que te dio. Es una soledad productiva, es una soledad no mala, es la soledad de quien se siente con todas las herramientas en las manos y con toda su fuerza interior para llevar adelante su propia vida, sabiendo paralelamente que no está solo. Parece una incoherencia, porque está inhabitado por Dios, ¿no? Esto que nos dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios permanentemente: no temas, yo estoy contigo, pero ve y haz, ve y di, ve y testimonia, ¿no? Cada invitación que hace el Señor a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Como le dice a Moisés, a los profetas, a los jueces, como les va a decir el Señor también a sus discípulos: no tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. O sea, siempre hay pero este estar de Dios conmigo no es un estar de Dios pasivo, es un estar de Dios tan activo que me lleva a asumir mi propia responsabilidad. No le relego a Él mágicamente lo que puedo hacer yo. Entiendo que soy yo y me convocó para que haya transformación. Vamos a la Biblia un poquito para ver cómo nos ilustra desde los primeros capítulos esta realidad. En el capítulo 2 del Génesis
Fíjense a dónde me voy. Y les quiero decir, es uno de los textos más antiguos escritos dentro de la Sagrada Escritura. En el versículo 4b vamos a encontrar algo que es bien notorio, ¿no? Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Fíjense, escondidito en ese capítulo 2 del versículo 4b hasta el 6, nos damos cuenta de la responsabilidad que se nos otorga desde el mismo momento de la creación. ¿Mm? En el versículo 15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Fíjense, para que lo guardara y lo cultivara, lo asocia a su acción creadora y además lo asocia con todas las letras. En el principio le está diciendo, mira, no había ni manantial, no había plantita, no había nada, no había hombre. Hay hombre, y hay un hombre capaz de, ¿no? Capaz de Dios y capaz de modificar la realidad en la que está viviendo. Fíjense qué bonito. Y a su vez aparece en este mismo Génesis, utilizo el más antiguo porque es el más importante, no está bien que el hombre esté solo. Ya desde la creación me saca de esta individualidad muy propia de la fe infantil, de este individualismo, ¿no? De esta soledad existencial que no tengo a otro. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle un ezer en hebreo, ¿no? Un ezer, una ayuda adecuada, un ezer. Lo hablo de esta forma porque es precioso lo que significa esta palabra en hebreo, ¿no? Porque después resulta ser que la mujer es el ezer del hombre, como complemento, como justamente hombre y mujer que se complementan a su vez para llegar a plenitud, ser co-creadores con Dios en este mundo, ¿no? Una cosa bellísima. Pero fíjense cómo encontramos esta realidad ya de entrada. Fíjense en el segundo punto, en la aceptación de esta soledad, ¿no? De esta soledad positiva, vamos a llamarla, para no pensar que estoy hablando de un sentimiento de soledad, así que de desolación, no. Hay una soledad con Dios, ¿no? En este punto, porque justamente es la que le permite darse cuenta de que existe un Dios real, no un Dios mágico, no un Dios fantasía, no un Dios que lo puede todo, ahí que si Él quiere, ¿no? Esta costumbre que tenemos, bueno, si Dios quiere, se va a dar, y si Dios no quiere, no se va a dar. ¿Y qué estoy haciendo yo para que se dé? ¿Qué estoy poniendo de mí para darme cuenta si esto es lo que me lleva a la plenitud de la vida o no? Fíjense, ¿no? En este punto, ¿se acuerdan el último capítulo que lo leímos la semana pasada? De Job, cuando nuestro amigo Job ahí se da cuenta de que es real, de que es de verdad. Yo no entendía, ¿no? El capítulo 42, para volver un poquito, te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos.
Por eso retiro mis palabras y me arrepiento. Ahora, claro, te conocía de oídas. Eras el Dios de papel. Eras el Dios que estaba en la memoria de otros, pero no en mi experiencia propia. Empiezo a relacionarme con alguien que conozco, que experimento, ¿no? Esta cosa del conocer hebreo, que conocer es experimentar, no conocer intelectualmente, ¿no? No necesita ser probado como Gedeón, que si existe Dios, este, bueno, a ver, mojame la lana, secame la lana, mojame alrededor de la lana, secame alrededor de la lana. Ya no necesito probarlo. Bueno, si Dios existe, me va a pasar tal cosa. Si Dios no existe, ¿ves? Es por eso que no me pasó tal cosa, porque no existe, no es de verdad. Bueno, no. Entiendo que es imposible aceptar y tomar la vida porque sin Él, Él es la vida misma, Él es la vida misma. ¿Y qué me empieza a pasar en esta experiencia? Que empiezo a descubrirlo en el alrededor de mi existencia. No estoy hablando de panteísmo, que se entienda. Yo no estoy diciendo que todas las cosas son Dios, pero sí, toda la creación me habla de Él. Sí puedo darme cuenta y encontrarlo en mi hermano. Mi hermano también es un ser inhabitado por Dios. También dentro de su interior está Dios viviendo como en una vasija de barro, igual que en mi vida. Empiezo a entrar en esa relación. Todo lo vital es relacionado absolutamente con Él. No está afuera, totalmente desligándose del universo y la creación, sino que está dentro. Y todo el universo, toda la creación, todo me habla de Él. Por eso en los salmos se cantan las maravillas, cantemos un cántico nuevo, ¿no? Veamos al Señor en sus maravillas, en la luna, las estrellas, lo que me rodea, en esto que me brinda. Todo tiene que ver con Él y todo me habla de Él, ¿no? Es la vida misma. Es muy profundo esto, es muy profundo. Es realmente entrar a vivir en una fe tan encarnada en mí que me ayuda a aceptarme en todo lo que es mi humanidad, porque es una fe desde abajo, y me prepara el corazón para aceptar al otro en su humanidad, con su fe desde abajo también, ¿no? Fíjense algo tan sencillo. Y una de las características propias de la fe adulta es la aceptación de sí mismo. ¿No? Esta vida que Dios me da y que tiene esta característica es única e irrepetible. Yo soy, como dice el Salmo 139, una maravillosa obra tuya, Señor. ¿No? Soy un prodigio, soy algo único, como cada uno de los que me rodean. Porque en esa aceptación de mí mismo, en donde puedo hacer mi propio salmo, puedo salmodiar mi vida, reconociéndome, dándome cuenta que me regalaste, los dones que me diste, con qué habilidad me dotaste, ¿no? Para yo ponerla al servicio, para yo ofrecerlo, para yo darlo. Entonces empiezo a vislumbrar y a darme cuenta en los dones de mis hermanos, en los dones de los que, los que tengo a mi alrededor. Y ahí pasan dos cosas. Ayudo, si no se dieron cuenta, a que los reconozcan,
¿no? Como misión también en mi vida, bendiciéndolo. Fíjense, el Salmo de hoy habla de bendecir, bendecir, de decir bien lo que el otro tiene de bueno, y dejo que me nutra, que me complete, que me planifique ese don en mi vida también. Porque hay una aceptación de mí mismo de tal naturaleza y con tanta humildad que necesito el lezer del otro, la ayuda adecuada del otro. Miren qué bonito. Lo necesito, no puedo, no puedo, solo no puedo, no puedo. Y eso se convierte en reconocimiento, por eso es que se da todo en un mismo momento, ¿no? Reconocimiento de la vulnerabilidad, de la limitación, de lo que no puedo, de lo que no sé, ¿no? De aquello que, como decía San Pablo, hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que deseo, pero con un registro absoluto en mí, pero también lo reconozco en el otro. Entonces las relaciones empiezan a vivirse desde un lugar diferente. Fíjense qué bonito y qué bueno si pudiéramos de alguna manera trabajar en este punto, ¿no? Porque si bien no va a ser perfecto, porque recuerden que la aceptación de nosotros mismos es empezar a vivir la humanidad plena, y la humanidad está llena de baches, llena de agujeros, lleno de escollos, llena de mal olor, llena de heridas, porque es humanidad. Pero cuando las acepto, las abrazo, las empiezo a ver, una de las cosas que desaparece es este apego por el me. Desaparece el apego por el me. Mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, o lo que no me hizo, lo que no me dijo, o lo que me planteó, lo que me preguntó, ¿no? El me. ¿Por qué empiezo a aceptar que el otro también hace lo que puede a veces y no lo que quiere y lo que desea? Porque tiene su límite, su bache, su agujero, su olor a podrido y su herida, ¿no? Empiezo a vivir de esa manera. Qué bonito. En los evangelios, cada vez que vemos a un señor frente a un paralítico o a un enfermo que yace por mucho tiempo al borde del camino o postrado, vemos que esta es una invitación permanente. Levántate, levántate, cambia de postura, ¿no? Hay que empezar. Levantándonos es de alguna manera empezar a asumir nuestra propia capacidad de ponernos de pie solos, con la ayuda de Dios, pero solos. Y la segunda propuesta que hace Jesús en todos los evangelios es: toma tu camilla, acepta, abraza, celebra aquello por lo cual hoy podés estar de pie dando gracias a Dios que podés empezar a dar los pasos por ti mismo de manera cierta y concreta. Abrázalo, acéptalo. Esa es tu postración, esa es tu herida, esa es tu enfermedad, esa es tu parálisis. Ese es tu dolor. Cuando lo aceptamos, ¿no? Toma tu camilla. Viene por ende la tercera propuesta y anda. Haz tu camino, sigue adelante, teje tu futuro. Pero con estas dos premisas anteriores, de ponerte de pie por ti mismo, con esa fuerza interior que te inhabita, ¿ah? Y abrazar lo que te llevó hasta ese momento, para poder dibujar un futuro de acuerdo a lo que sos, desde vos, desde tu experiencia personal, no desde la experiencia de otros, desde algo que tiene que ser porque está en un libro, desde algo o desde algún esquema donde me tengo que meter porque es lo que está dicho. No, no me sirve eso. Me sirve lo mío, lo propio, lo auténtico, lo real. Por eso, en esta aceptación de mí mismo se vive una realidad que es unidad,
es absolutamente unidad, porque yo reconozco que me puedo poner de pie, asumo mi pasado, asumo el desde hasta hace un momento que estaba tirado, ¿no? Y desde ahí empiezo a construir el adelante. Hay unidad de sentido, hay un sentido, es todo desde mi historia, desde mi vida, desde mi persona. Eh, Esto ya lo dijimos, estaba chequeando, no quiero volver a repetir, disculpen. Fíjense que no tiene nada de un Dios opresor ni destructor, todo lo contrario. Es un Dios que me muestra, como dice el libro del Deuteronomio, también allí aparece un poco la invitación a la fe adulta, me muestra la capacidad que tengo interior de elegir siempre la vida. O sea, eh, pero también, a su vez, me hace experimentar que lejos de oprimirme y destruirme, me ama tanto que me da la libertad para que yo pueda optar. La libertad, dice uno de los textos más bonitos que he leído del padre Schockel sobre Dios nuestro Padre, nos ama tanto el Señor que nos da la libertad aún para negarlo y para vivir a espaldas de Él. Porque nos crea, como dice el Salmo, sabe de la madera, no la madera, del barro con el que estamos hechos. Y sin embargo, nos regala permanentemente esa libertad, ¿no? Que el hombre de fe adulta, cuando reconoce en él, siempre va a tender a buscar la vida, ¿no? En los evangelios, algo que ustedes se conocen ya de memoria y que yo muchas veces lo traigo a colación en estas charlas, es el famoso capítulo 8, en el versículo 23 de Mateo, esta cosa de que es un Dios que no quita la responsabilidad al hombre, al contrario, cuanto más cargo se hace de su vida, más vida tiene, y y se une muchísimo más a Dios, reconociendo que cuanto más cargo me hago de mi vida, más me uno a este ser co-creador con él, ¿no? Más me uno con este Dios que me inhabita y me invita a esta aventura. Fíjense que en el capítulo 8 de Mateo, versículo 23, nos recuerda a Jesús. También está en Marcos 4, versículo 35, en Lucas 8, versículo 22, lo repiten en los sinópticos, en Marcos y en Lucas el mismo esquema. ¿Pero a dónde voy? Que cuando sube a la barca y le siguen sus discípulos, se levanta una tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Mientras tanto, el Señor dormía. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que morimos. Él le dijo: qué cobardes y hombres de poca fe son. Se levantó, increpó a los vientos y al lago y sobrevino una gran calma. Los hombres decían asombrados: ¿quién es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? ¿No? Vemos cómo en el Evangelio no nos quita la responsabilidad, no porque esté Cristo en el barco deja de haber tormenta, no porque esté Cristo en el barco deja de haber obstáculo, no. ¿Y a qué le llama la atención el Señor? A la incapacidad de ver todo lo que podían y cómo podían salir airosos de esa travesía, a lo mejor maltrecha por la tempestad, y sin embargo ellos no se habían dado cuenta, no habían llegado a descubrir en sí mismos las herramientas que Dios ya había puesto,
ya les había dado y le había dado la oportunidad de hacerlas crecer y de ser unos expertos, porque acuérdense que eran la mayoría de los discípulos y apóstoles, pescadores. ¿Y qué hace un pescador sin saber navegar? ¿No? Fíjense cómo no quita, pero sí llama. Otra parte del Evangelio que hace mención a este punto y que es importantísimo, en el capítulo 25 tenemos del Evangelio de Mateo también el versículo 14, donde introduce a una famosa parábola que todos conocemos de memoria, que es la de los talentos. Fíjense, nos habla de lo que es justamente la experiencia de una persona que vive la fe adulta en los dos que tomaron los talentos, los pusieron a trabajar y le presentaron el doble y el triple cuando llegó el rey o su señor. Y el de la fe infantil, que lo esconde para que no le pase nada. Pero encima y además diciéndole, como tú haces crecer, ¿no? Reconociendo todo lo que puede Dios, pero es la fe que creemos en teoría, pero no le creemos en la realidad. Fíjense cómo nos muestra la parábola de los talentos estas dos características, ¿no? Tan propias de estas dos actitudes de fe en nuestra vida, ¿no? La parábola de los talentos está arraigadísima en este punto. Otro punto, ay Dios, pero me había olvidado de esto, que me encanta. El Dios del hombre de fe adulta es un Dios que le hace sentir la necesidad de que sea feliz. No es nada malo ser feliz. Para eso, acuérdense, la voluntad de Dios en nuestra vida es que seamos plenamente felices. Y lo dice el Evangelio, porque así tendrán la alegría plena, conocerán la verdadera felicidad. Estamos llamados a ser felices. El saber que tenemos un Dios que nos inamita, que es fuente de vida, que es fuente de donde podemos encontrar en Él todas las herramientas que nos da para seguir adelante y ser responsables, dar respuesta a cada actitud y a cada acción en nuestra vida, nos llama a que la disfrutemos. Esta cosa del santo triste no es de cristiano. El cristiano tiene la capacidad, y el evangelio de hoy, si mal, si mal no estoy, felices ustedes. Y felices ustedes los que lloran, felices ustedes los perseguidos, felices ustedes los que tienen hambre. Ni siquiera en una situación adversa podemos perder la capacidad de fe, de ser felices, de alegrarnos, ¿no? De ser macarios, bienaventurados, como nos dirían en griego, macarios, en el sentido de que todo viene de Dios en mí y en mí genera la capacidad de poder vivir esta adversidad de una manera distinta, de una manera plena, ¿no? Felices los pobres porque el reino de Dios les pertenece, encontrar la verdadera felicidad, ¿no? Que no está en el afuera, sino en el adentro. Y sí, me reconozco tan pobre, me reconozco tan humilde, tan limitado, que ahí es donde encuentro mi felicidad. Me reconozco en esta tristeza, pero la felicidad radica en que la puedo expresar, que la puedo presentar, que es tomada por un Dios que la va a transformar, que le va a dar sentido y me va a ayudar a mí a encontrarle el sentido en esto que estoy viviendo, ¿no? Y así este, podríamos seguir
recorriendo un montón de lugares que se da esto, ¿no? Que sea feliz, que se atreva a vivir, que acepte la vida, tanto la suya como la de las demás. Fíjense, este esquema nos hace vivir desde una felicidad, de una plenitud absoluta. ¿Por qué? Porque también algo que veíamos en otros cursos, desaparece la expectativa, amigos, la expectativa que tengo puesta en el otro, porque ahora va a venir y me va a hacer tal cosa. Seguramente yo voy a hacer tal acción y va a reaccionar de tal o cual manera. No hay expectativa, ¿no? No hay expectativa. Hay apertura en la recepción de lo que el otro me puede dar, me puede ofrecer, me puede brindar y celebración de ello, como yo también hago lo propio con mi vida, ¿no? Imagínense que es la verdad que eso nos lleva a vivir de una manera muy plena. Por supuesto, esto ya lo dijimos, no hay la relación con un Dios privado, no hay la relación con un Dios mío, es mío y solo mío, ¿no? Sino hay intimidad, pero no intimismo, hay eh, esta relación profunda que me hermana con el otro, me hermana con el otro. Entiendo la oración de, ¿qué oración voy a entender en plenitud en mi vida adulta, en mi fe adulta? El Padre Nuestro, Padre Nuestro, nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, no a mí. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, no la mía. Ya no te tengo que probar, Señor, ¿por qué? Porque tu voluntad es vida, es plenitud. Danos a todos, Señor, a todos el bien común, el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden cuando entramos en esta aceptación. Y no nos dejes caer en la tentación, porque la va a haber siempre, pero el hombre de fe adulta no se asusta, no se asusta con la tentación, sabe que si no hay tentación no hay redención, pero tiene la capacidad interior de darse cuenta que le puede decir que no, desde esta emancipación moral, porque adoptó al Dios de la vida. Y esto no me lleva a la vida, es no, ¿no? A eso, por eso crea su propia moral, no de manera relativista de lo que me conviene, ¿no? No es lo que le conviene, sino poniendo siempre los criterios de vida en esta moral que adopta, en esta moral que le da libertad interior. Hay un Dios que enseña desde adentro a creer su propia praxis a partir de la vida. Hay un Dios que instruye constantemente desde adentro. El Señor en el Sermón de la Montaña, en donde me dice que el adulterio no solamente es estar con otro hombre, sino desearlo desde el corazón. ¿Ven? Hay un Dios desde adentro. Capaz que no lo vivo, pero lo experimento y me enseña lo que es vivir este Dios que me instruye constantemente, ¿no? Por eso yo les decía hace un ratito que es el Dios de la verdadera Torah, no de la que adoptaron los hombres para poder ser el lugar de apoyo o la marca en el camino, ¿no? En la vida va descubriendo el bien y el mal en tanto y en cuanto el bien siempre, vuelvo y repito, está relacionado a todo lo vital, a lo que es vida y vida plena y vida verdadera, que estamos hablando de Dios mismo,
y el mal todo relacionado a la no vida, a lo que le resta vida a la vida, ¿no? Una cosita que me pareció importante, por si alguno no tiene el libro, justamente en el punto 2 de la fe adulta, el padre Jalix desarrolla, es larguísimo, pero elegí dos puntitos, ¿no? Eh, En la vida misma, en el punto 2, en la vida misma descubre el hombre adulto el criterio del bien y del mal sin necesidad de recurrir a normas externas de comportamiento, como el niño que pregunta continuamente a su padre para saber lo que tiene que hacer. El criterio del bien y el mal es la vida misma. Todo lo que conduce a la vida es el bien, lo que coarta la vida es el mal. Todo lo que aumenta la vida es un bien, todo lo que resta es un mal. El hombre de fe adulta entiende que la vida es más grande que él y comprende que Dios mismo es la vida con mayúscula. Por tanto, este criterio del bien y del mal no lo toma de una manera aislada o egoísta, ¿no? Porque cuando lo tomamos de una manera aislada o egoísta, si coincide con lo que yo creo que es el bien, ahí estaríamos cayendo en el relativismo. ¿Ah? El hombre no puede ser feliz, no puede tener vida en plenitud fuera de la plenitud del universo entero. Por eso el criterio del bien y del mal es la vida de todo el universo y en especial del universo humano, el desarrollo y la capacidad de descubrir el bien común, ¿no? El adulto en la fe se da cuenta de que la felicidad de toda la humanidad es la meta final que determina que una acción sea buena o mala. El Evangelio habla del banquete celestial donde en torno de Dios Padre toda la humanidad está reunida para celebrar las bodas de su Hijo. Toda la humanidad. ¿Ah? Esta convivencia de todos con Dios es la meta de la historia y por tanto todo lo que conduce a eso es moralmente bueno. Dice, el Dios desde adentro de la vida es, eh, descubre el hombre de fe adulta, perdón, que la Biblia con su decálogo no hace otra cosa que revelar esto mismo que estamos viendo. Los 3 primeros mandamientos indican que la meta es Dios y los 7 siguientes enseñan la caridad, o sea, el camino hacia la gran familia humana. Mientras el niño recibía las consecuencias ya elaboradas minuciosamente de la vida del decálogo, el hombre de fe adulta se encarga de juzgar cada situación bajo esta luz. No lo recibe como un bloque ya hecho, ¿no? Sino que lo discierne en su vida cotidiana y constantemente. Es muy lindo este punto. La moral es algo interior y trabaja con la sola sanción del hecho. Es algo interior, no me viene de afuera, me surge del maestro interior. Es Dios que me habla. Acuérdense que mora, en latín, significa costumbre, de esta costumbre que estoy teniendo en mi vida. Si esta costumbre es vida o si esta costumbre es menos vida o directamente muerte, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Esto es todo lo que nosotros acabamos de decir. Algo muy importante dice, em, esta actitud dice, les completo con el padre Jalix porque me parece mucho más interesante que lo que yo pueda decir, ¿no? El cambio de la moral que se hace al pasar de la fe infantil a la fe adulta consiste en no regirse más por lo que está mandado o prohibido moralmente, sino en obrar por lo que se estima conveniente, ya que se conoce la meta a alcanzar, que es la santidad. Se conoce la meta a alcanzar, se conoce, yo quiero ser santo, Señor, ¿no? Y se puede formar un juicio acerca de la utilidad de los medios.
qué medios utilizo para llegar a esa santidad. Esto sí, esto no. Esta actitud crea en el hombre de fe adulto un gran sentimiento de libertad y al mismo tiempo de realismo y responsabilidad. Fíjense qué bonito. El hombre adulto vive la responsabilidad y el realismo en una plenitud de libertad absoluta. No siente que la responsabilidad y el realismo le coarten la libertad, sino que se la planifica, ¿no? Es muy, muy bonito como cuanto más libre se siente, tanto más arraigado en Dios se experimenta. No, realmente es un puntito, lo preparé porque me parece, aquí se los puse, pero hacia dónde apunta, ¿no? Eh, entonces, para ir redondeando, los resultados de vivir una fe adulta es sensación de seguridad en sí mismo y confianza en la vida dada. Me recibo, me acepto, me veo, ¿no? Me siento seguro de quién soy. No se siente a Dios como un postulado de necesidad para encontrar seguridad en la vida que me da. Ah, es la realidad que me acompaña permanentemente. No estoy con Dios. Dice algo muy interesante en este aspecto, que cuando se busca a Dios por una necesidad o por una situación irregular o de inseguridad en la vida, se puede caer con facilidad en una fe infantil, porque las inseguridades de la vida entiendo que Dios me las hace vivir y me ayuda a resolverlas por todos los dones que me da. Entonces, no acudo a Él para que Él me las solucione. No sé si soy clara en este punto, sino que trato de buscar en mí todas las herramientas que ya me dotó para yo mismo poder salir adelante de esta inseguridad o de esta problemática, ¿no? A eso hace el punto 2, el puntito número 2. Cuando en la fe infantil la inseguridad le hacía buscar una falsa seguridad en Dios, en esta etapa hay una seguridad que solo se encuentra en uno mismo y no puede ser suplida por la confianza en Dios, porque si no caeríamos en la magia. Creo en Dios que viene y me soluciona los problemas, ¿no? Acuérdense, el adulto es responsable. ¿Qué significa responsable? Dar respuesta. Soy yo el que tengo que dar respuestas a los asuntos de mi vida. Los adultos en la fe no creen en Dios porque lo necesiten, sino miren qué belleza, porque encuentran las huellas de Dios en su vida. Yo no creo en Dios porque lo necesite, sino porque encuentro que todo lo que soy proviene de Él. Todo lo que tengo me viene de Él, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy, diría San Pablo, definitivamente. Sienten una firme esperanza de llegar a ser felices en la vida que crea la esperanza en Dios. Hay absoluta esperanza porque me invita y sé que la voluntad de Él en mi vida es que yo sea feliz y feliz en plenitud, ¿no? Entonces, radica en eso. Hay un Dios, se habla todo el tiempo, el hombre de fe adulta habla de un Dios desde adentro, un Dios desde adentro, ¿no? Como dice el salmista, que hasta de noche me aconseja sabiamente. Tengo siempre presente a mi Señor, con Él a mi derecha no vacilaré, ¿no? Ese salmo tan hermoso, que nos habla de esta certeza, ¿no? La seguridad humana es donde se halla la seguridad en Dios. Y la confianza en la vida es la confianza en Dios. Bien, una belleza este paso
por el descubrir la fe adulta, ¿no? Uno ve tantas cosas positivas que uno no puede más que pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe para yo poder experimentarla de esta manera, desde este lugar, saberte, registrarte, conocerte, atreverme a vivir en una profundidad tal que pueda realmente experimentar tu presencia, mi libertad, que es dada por vos, ¿no? Este, y esta capacidad de darme cuenta que no es una instrucción intelectual, no es una instrucción, como dice el padre Charpentier, ¿no? Que el decálogo sin diálogo se convierte en un catálogo frío y vacío, que no me lleva a una incorporación, a una encarnación de aquello que Dios me pide que viva, ¿no? No, ya salgo de eso, ya me pongo en la montaña y me acerco bien a vos porque quiero ser tu discípulo. Quiero entender desde dónde, la raíz de mi esencia, la raíz de mi misión, la raíz de mi vocación, ¿no? Lo que vivo y lo que no vivo en el día a día. Así que bueno, tenemos muy poquitos minutos, pero quiero escucharlos a ustedes en lo posible, para que si hay preguntas, si hay dudas. ¿Alguna duda? ¿Alguien levantó? Erika, sí, adelante, Erika, por favor. Patri, yo creo que que una parte importante, y tú, como tú has dicho, es la relación de la persona con el mal, porque es este momento cuando uno deja de pensar por qué las cosas malas pasan con personas buenas, porque en la fe infantil uno ve la maldad como un castigo y como una cosa que viene de afuera. Entonces, eso, el maligno, la colita, o sea, las expresiones que en regular utilizamos. Y en la fe adulta, no sé, me corrige si no soy clara, es como, ¿qué hago con eso? ¿Y qué hacemos con eso? Porque es Dios que camina a mi lado. Y entonces, ¿sí? Sí, sí. Es la responsabilidad, es la respuesta. Fíjate, ¿no? Es la respuesta, totalmente. Ante la tentación, la respuesta. Fijémonos cómo los primeros padres, ¿no? Como muestra esas páginas tan bonitas del Génesis que nos ilustran lo que fue la creación del hombre, quisieron abandonar la humanidad para abrazar la divinidad. Dios hecho hombre es invitado a abandonar la humanidad para abrazar su divinidad y sin embargo dijo que no. Entonces, es la respuesta ante las dos situaciones. No sé si soy clara, Erika. Es tal cual lo que tú dijiste. No es algo que me domina de afuera hacia adentro, sino que existe, pero mi respuesta, mi elección, por eso el Padre dice, descubro que elijo a Dios que es vida y que genera más vida en mí y en los demás, dándome a entender clarísimamente que puedo elegir lo contrario a Dios, que es la no vida, pero ahí ya va a ser mi responsabilidad, mi respuesta. No soy llevado a. Por eso tiene tanto que ver la imagen del Génesis 3 cuando uno habla de las tentaciones de Jesús en el desierto. Es el hombre que tiene la capacidad de decir sí o no. En uno dice, más sí, yo quiero ser como Dios, el otro dice, de ninguna manera, yo soy verdadero hombre y verdadero Dios. Yo soy quien soy. No abandona nunca esto que es. ¿Para qué? Para ser quien era, ¿no? El Redentor, el Salvador de nuestra vida. Por eso esa
esa página no se puede ver solita si no veo el capítulo 3 del Génesis para entender esto que decís vos, Erika. Totalmente. Es la respuesta. Es la respuesta de Israel cuando se le decía, seguís a Dios, que es el camino del bien, del respeto, de la dignidad, del bien común, ¿no? De las relaciones sanas, o seguís a los Baales, que es la opresión, la incapacidad de poder respetar al otro, el aprovecharme en todo lo que pueda del otro, y el tener a Dios como amuleto, no como vida. Ahí estaba la respuesta. Israel respondía eligiendo a Dios o eligiendo la idolatría, lo que significaba lo opuesto a Dios. Hay una respuesta, tal cual. La responsabilidad del otro. Vamos a ver la semana que viene, porque va a completar la fe madura esto que dejamos hoy. Hay mucho más para decir, bellísimo. Vamos a ver a San Pablo, ¿no? La semana que viene es Pablo 101. Vamos a meternos en la teología paulina, porque él mismo experimenta un cambio en la fe tan brusco y tan claro que nos ayuda a entender cómo se llega a la fe madura, ¿no? De la mano de Pablo. Pero es así tal cual. A ver que hay gente que ha escrito, pero yo si no me pongo los anteojitos. Yes, I. Ah, bueno, nada, era un comentario de... Sí, ¿alguien más? Recién escuché a alguien que... ¿Alguien más quiere decir algo? Acuérdense de sacarse el microfonito porque si no, no se escucha. Patri, Sí, Hortensia, buen día. sí, buen día. Patri, uno puede vivir eh, en varias fees, o sea, la adulta, la niña, porque de lo que tú has explicado, en algunas cosas me identifico con una y en otras con otra. Habíamos hablado que en algún punto hay como un entrecruce, ¿no? Porque nosotros somos dinámicos, no somos robots, no estamos programados, somos seres en crecimiento permanente, ¿no? Y esta interacción del medio y de las situaciones con nuestra vida hace que de alguna manera respondamos de tal o de cual manera. A lo que tendemos es que en algún punto el trabajo espiritual y el trabajo interior es a irnos unificando, ¿no? Pero por supuesto, Hortensia, que pueden confluir de distintas maneras de reaccionar, de creer y de participar en tal o cual situación, definitivamente. Pero lo Gracias. bueno, me quedo con un punto, Orte, lo bueno es darse cuenta. Darse cuenta. Porque cuando yo me doy cuenta, tengo la posibilidad de empezar a poner las bases para empezar a caminar un poquito más hacia adelante, de una manera distinta. Si me veo tan tomada por una fe infantil, devocional, sin un sentido que vaya con mi vida, porque puedo tener una vida súper devocional que tiene que ver con mi vida interior y con mi vida toda. Bendito sea Dios. Pero cuando va con un carril completamente externo y no produce nada completamente interno, entonces, bueno, ahí me doy cuenta de, ok, hay algo ahí que tengo que trabajar espiritualmente, porque el único que voy a salir beneficiado soy yo, ¿no? Siempre pensemos eso, que cuando hablamos de procesos en la fe, y lo que Dios quiere es que nosotros seamos plenos y estemos bien. Todo lo que obra es a nuestro favor y todo lo que nos pide es a nuestro favor. Ahí es donde entramos a tomar conciencia de que cuando cambio, cuando maduro, cuando voy experimentando esto en plenitud, a la única que le hace, a la única, mejor dicho, a la única que sale ganando en todo esto soy yo, ¿no? O sea, no es algo que hago por Dios, sino por mí, para entrar en una relación más plena, más sana, más concreta, ¿no? Sì, Mati, parla in spagnolo, non italiano, per piacere. Disculpa. No, creo que
no quiero mezclar los santos si ya es tarde, porque si no nos dispersamos como en la otra clase, en la segunda, y yo no hablé. Pero, por ejemplo, cuando tú sentís testimonios de adultos que se convierten o lo que sea, o mismo las oraciones de intercesión, o sea, en momentos límites, eso se asemeja más a otro tipo de fe, o sea, no la estoy analizando desde el punto de vista razonamiento, sino que es Dios que viene en busca de esa persona, ¿verdad? Es como que La ingresa. semana que viene vamos a hablar de las conversiones. Justamente es la fe madura, así que vas a tener que aguantarte la intriga hasta la semana que viene. Pero Perfecto, justamente la fe madura tiene algo que ver con eso. está sensacional entonces. Gracias. No, de nada, Mati, de nada. Hola, Hola, ¿quién es hola? hola, ¿me estás Hola, viendo? Tati, ahí está, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo bien. Cuando tú dices la fe madura y hablas de que La la fe fe adulta, la madura todavía no la vimos. pues, Es bastante más distinta, miren. la madura, que es como que reconocemos que Dios está en nosotros, que le debemos todo a Dios, que está nuestra presencia permanente, eso es como desde el agradecimiento, tiene que ver algo con el agradecimiento, que Dios se lo debe todo a Dios y todo es por Dios. Bueno, es ir descubriendo algo que se planifica de manera sustancial en la etapa madura, que es darme cuenta de la gracia. Empiezo a descubrir el mundo de la gracia que el niño no descubre. El niño piensa que él es la variante para un lado o para el otro con la relación con Dios. El hombre adulto comienza a darse cuenta que depende más de Dios que de uno. Y el hombre maduro llega a decir, todo es de Dios. Y el tema es que ya todo me viene de Él, ¿qué hago yo con esto que me viene de Él? Y comienza a aparecer ese sentimiento de gratitud, de agradecimiento, como dices tú, Tati, por reconocerlo, por darme cuenta, por darme, uy, Señor, qué maravilla esto, claro, está íntimamente ligado a eso. Comienza en la fe adulta y se planifica a full en la fe madura, definitivamente. Tiene mucho que ver con la humildad, por eso la aceptación de uno mismo, porque el corazón agradecido es el corazón humilde que se da cuenta de todo lo que tiene, todo lo que posee, todo lo que le sucede, y qué he hecho yo para merecer esto. Así que empezamos a caminar por ese camino, no el niño que me porté bien y me lo merezco, ¿ah? Que hice todo bien y porque yo no tengo esto, o porque a mí no me pasan estas cosas. Sí, se van dando cuenta la gran diferencia que hay. Y eso tiene mucho que ver, porque la persona de fe infantil tranquilamente, cuando las cosas no le salen bien, abandona la fe. Se va. Ah, este Dios no existe. Al final de cuentas voy a misa todos los días, le rezo 500 rosarios, hago 800 novenas, ayuno como loca y siguen sin pasarme las cosas que yo quiero que me pasen. Un niño total. El de fe adulta no. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias y lo acepto, lo abrazo, lo tomo. Mucho más el de fe madura, que ya lo veremos la semana próxima, ¿no? Definitivamente. ¿Qué ponen aquí? A ver, uy, hay un montón de chats. Vamos a ver qué es lo que dice. El nombre del libro, con mucho gusto, es Cambios en la Fe del Padre Francisco Calix. Ahí venís. Ah, Descubriendo la ternura de Dios. No. Nombre del libro. Francisco Jalix. Yo no sé, Erika, a lo mejor es mucho pedirte. Capaz que lo tienes a mano, ahora Erika lo puede poner en el chat y van a tenerlo ustedes para poder bajarlo de manera gratuita. Está online, completamente gratuito el libro. Así que se los recomiendo porque obviamente acá no tenemos tiempo de ver página por página. Aparte que yo me tomé el atrevimiento, me gustó tanto el libro que me tomé el atrevimiento de encontrar lo que el padre dice, o de buscar, mejor dicho, no de encontrar, de buscar en algunos momentos. Ahí lo puso. Gracias, Eriquita. En algunos momentos lo logro encontrar, en otros no,
lo que el Padre dice a través de la Biblia, porque para que a nosotros nos haga sentido esto de que cuando vamos a la palabra de Dios, el Señor nos habla para que nosotros nos vayamos planificando en esa relación con Él, ¿no? Una relación, un diálogo, una relación de amor, una relación absoluta. Eh, qué bueno, qué bueno que les sirva y de corazón estamos acá para lo que puedan necesitar y lo que podamos ayudar. Gracias. ¿Quieren hablar o me están saludando, Daniel y Nuria? No, nos estamos despidiendo porque tenemos Ah, gente bueno, yo también. al día, que hay Qué muchas bueno. gracias por esta cosa tan inspiradora y tan Nos ha, reveladora también. nos ha encantado. Nos ha gustado mucho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, es mérito del padre Jalix. No, y también un poco Sí, tuyo, sí, también tienes que recoger tus dones y el don de la palabra sí que lo tienes, ¿eh, Patricia? Gracias, gracias, gracias al servicio y para lo que necesiten. Qué bueno que nos sirva. Es muy bueno bajar a tierra de vez en cuando. Nosotros este año yo tengo pensado, después que terminemos este curso, de entrar a ser San Pablo. Vamos a hacer todo Pablo, Qué bien. desde Hechos de Ay, los sí, por Apóstoles favor. hasta la última de sus cartas. Qué Así divino. que vamos a trabajar todo el tiempo que sea necesario, todo el mundo paulino. Por eso era muy importante hacer esto antes de entrar a Pablo, para poder nosotros, porque Pablo nos lleva ahí, nos lleva ¡plum! A la meta. Así que bueno, para poder entender desde dónde va a hablar Pablo, es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por tanto cariño y por tanto acompañamiento. Aprovecho que todavía somos unas cuantas más, que si alguno esta tarde de San Hugh nos puede venir a dar una manito, se lo vamos a agradecer. Es el primer día del CCD, necesitamos a 4 manos, porque los niños hay que llevarlos a sus grados, se produce un embudo, todo el mundo en la puerta queriendo ir y nadie sabe para dónde tiene que ir. Así que si tienen un ratito y nos lo quieren regalar a la catequesis esta tarde, simplemente será desde las 6:30, calculo yo, hasta las 7 de la noche, porque una vez que los niñitos ya están en el aula, ya tranquilamente pueden volver a su vida rutinaria. Yo tengo reunión con padres, así que nada, si alguna pudiera, yo las espero a partir de las 5:15 de la tarde, a la hora que puedan, para explicarles qué es lo que tenemos que hacer. También pueden llegar 6:15, que no pasa nada, se les puede explicar sin problema. Yo tengo mucho que hacer en ese momento, de repartir listas y libros y todo. Así que si alguno tiene ganas hoy de prestar servicio, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y si alguna tiene que presentar service hours para alguna ocasión, cuenten con ello, que nosotros le hacemos la carta luego. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, y bueno, les pido que recen para poder tener un buen año de catequesis y poder acompañar en los procesos de la fe a nuestros niños y especialmente a los papás de esos niños, a las familias. Así que nada, me incluyo en sus oraciones. ¿Sí? Claro que sí. Cuenta con ellos, Pati. Un abracito. Gracias, Mil señor. gracias. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego, Patricia. Gracias. Chao, Pati. Ay, mira, República Dominicana, qué belleza. Ah, María, estás en República Dominicana, un beso. Te mandamos un beso grande. Gracias, Patri, gracias. Disfruta tu ¿Cómo? tierra, querida amiga. Disfruta tu tierra. Patri, ¿dónde hablaste de prestar servicio? ¿En qué parte? En la parroquia hoy, en San Hugh, en la catequesis. Bueno. ¿A qué horas es? A partir de las 5:30, más o menos, si quieren estar por ahí, les cuento un poquito, o les diría 6:15, porque yo voy a estar los primeros minutos abriendo las aulas y poniendo los libros. 6:15, si pueden, les agradezco. Gracias, Patri. Patri, 6:15, ¿hasta qué hora? Me están preguntando. Mira, hasta las 7 como mucho, porque vamos a estar ya los niñitos, a esa hora van a estar todas en sus aulas, y aparte que ya disminuye el caudal de niños. Los Ok. fuertes a las 6:30,
Pero lo que Perfecto. pasa es que si llegan 6:30 no van a saber lo que tienen que hacer. Claro, por supuesto. Entonces necesito que vengan mínimo 6:45. Ya tengo 2 que me confirmaron. Buenísimo, vamos todavía. Las 2 Yo- van a traer otras 2 seguro. Ok, Nos Patri. vemos, Patri, un abrazo. Un beso grande a todas y gracias por Gracias, Patricia. Gracias a ustedes.